cosas, ¿verdad? Entonces estas son, pero nada es tan complejo como lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Digamos, son cosas que para nosotros serían como básicas, ¿verdad? Cosas que son capaces de hacer un niño, pero que sí, sí lo hacen algunos animales. Está el caso de algunos monos también que creo que fue en la isla de Koshima, en Japón, que utilizaban, aprendieron a lavar, ese fue el caso, sí, que aprendieron a lavar las batatas antes de comerlas, para no comer con tierra. Y hay otros que aprendieron a utilizar, hacer herramientas de palitos para, creo que mojaban con miel o algo así y metían eso en los hormigueros para atraer a las hormigas que ellos querían comer, ¿verdad? Y así hay varios casos, ¿verdad? En los comportamientos culturales. Hay muchos estudios entre insectos y pájaros sobre todo. Y bueno, si estudiamos esas cosas nos ayuda incluso a entendernos mejor a nosotros. Las abejas le habían contado que con sus vuelos, ellos vienen y hacen como una danza enfrente al panal, frente a sus compañeras abejas, y con el vuelo le dicen en qué coordenada o en qué dirección y a cuántos metros están ubicadas las flores que son convenientes o las mejores flores em, para ir a buscar, ¿verdad? Y para generar con eso la miel. Incluso hay herramientas de piedra que fueron hechas por chimpancés también. Ese es un caso, eso hace miles de años ya se encontró, ¿no? Bueno, no es que se encontró hace miles de años, se encontró que existían hace miles de años, perdón. No digan que, hay, que existe la arqueología hace tanto tiempo. Eh, las ballenas jorobadas también tienen algunas cosas que hacen. Y incluso hay transmisión, así como nosotros hacemos de padres a hijos, entre los monos y los chimpancés, ¿verdad? No, no es solamente algo genético, ¿verdad? Por eso es justamente cultural, porque se tiene que transmitir de una generación a otra. Tiene que sobrevivir, no es algo que viene en nuestros genes. Eh, pero son casos específicos que estamos estudiando, ¿verdad? Hay animales que crean estructura parecen arte, dice Juan Pablo. Sí, ahí lo que vamos a lo mejor entrar a discutir es si los animales pueden crear arte. Ahí ya sería otra cuestión, ¿verdad? Sí estamos seguros que crean cultura. Pero bueno, hay algunas posiciones de que existe un cierto tipo de arte entre algunos animales. Eh, tengo un artículo por acá que habla de eso. Por el tema de cómo ordenan los colores y qué sé yo. Y también lo que ustedes dijeron que se les puede enseñar, ¿verdad? Ahí acá. Y sí, la mayor parte es de primatas, los cuales se les enseña a pintar o se les da herramientas para generar obras de arte. A lo mejor naturalmente lo serían capaces de hacer, pero sí con la ayuda de los humanos. Bueno, oh, qué impresionante la abeja, ahí se creó la diferencia entre arte y cultura y la música. Sí, bueno, se puede considerar también esos bailes que tienen las abejas. Bueno, voy a hablar de nuestro otro material. Acá les puse una nota a pie de página. Esto es importante que lean. Esto forma parte de las cuestiones metodológicas también. En las normas APA, por ejemplo, nos dicen que en los pies de página pongamos aclaraciones, que no pongamos los libros o las fuentes, ¿verdad? Entonces acá les puse no confundir homínidos con homíninos, ¿verdad? Porque los homínidos son una parte de los homínidos. Si vemos en esta tabla de la evolución, los homínidos serían acá el neandertal, Heidelbergensis habilis, Ergasteantecesor y erectus. Rudolfensis, creo que hasta acá iría los homínidos, homínidos con N. Y si le encontramos, le incluimos a los australopitecos, ya tendríamos homínidos. Son términos científicos que se utilizan para distinguirnos y bueno, y para saber también cuáles son los animales cercanos que tienen algunas características similares a las nuestras. Bueno, cuando surgen los primeros humanos, que serían los Homo sapiens, acá les estoy mostrando, eh, se va desarrollando también el interés por conocer la realidad que nos rodea. ¿No? Interés del humano en conocer la realidad. Nos preguntamos por el todo, el universo,
las estrellas, nuestra existencia, ¿verdad? En todas las culturas se pregunta, ¿estamos solos o no en el universo? ¿Existe otra vida allá afuera? ¿Existe un Dios que nos esté mirando? ¿Existen varios dioses? Entonces, estas disquisiciones son lo que permiten surgir la filosofía y luego con la filosofía surgen ya las ciencias, la epistemología, la estética, a todas las formas que tenemos de acercarnos al conocimiento, al conocimiento racional, diríamos. Ahora, ¿por qué surge la filosofía? Y acá vamos a hablar más adelante, en el texto que les preparé, de los orígenes psicológicos, ¿verdad? Platón en un libro que se llama Teeteto y Aristóteles en un libro que se llama Metafísica. Metafísica quiere decir lo que está más allá de la física. Y en realidad es la filosofía porque estudia más allá de la experiencia palpable, sino que sería la experiencia racional. Él nos dice que el asombro o la admiración, tanto Platón como Aristóteles, permiten que surja la filosofía. Fíjense nomás, yo a veces pienso, podemos comparar a los primeros filósofos con la reflexión que hacen los niños o los jóvenes sobre la realidad. Y ellos se preguntan, cualquier noche estrellada, cualquier noche que estén libres, ¿verdad? Qué lindo, ¿por qué existe esto? ¿Por qué hay un orden y no caos? ¿Por qué existen las leyes de la naturaleza? ¿Qué es la realidad? ¿Verdad? ¿Cómo es que somos tan pequeñitos y podemos comprender o tratar de atrapar lo que es el universo que es tan gigantesco? Eh, ¿Cómo es que podemos crear y disfrutar del arte y la cultura? Todas esas preguntas nos llevamos. Mira, acá hay otras. ¿Dónde están las estrellas? ¿Por qué existimos? Nos dejamos cautivar, digamos, por el orden del universo, por la grandeza. ¿Alguien puede leer esto que está acá del Teeteto de Platón? Desde acá donde dice experimentar hasta donde terminan las comillas. Voy a marcarlo. A ver quién se ofrece voluntario. Yo me ofrezco, profe. Ahí, no, Graciela, pero voy a hablar, pero yo quiero a alguien que no habló todavía Bueno, profe. para que tengamos la oportunidad. Leo, profe. Bueno, Marcos lee. Sí. ¿Desde dónde? Ahí donde dice experimentar hasta donde cierra la comilla. Ok. Experimentar eso que llamamos la admiración es muy característico del filósofo. Este y no otro, efectivamente, es el origen de la filosofía. Muy bien. Ahora lo que dice después Aristóteles, acá, los humanos, ¿puedes leer eso también? Sí. Continúo. Sí, Sí, Aristóteles dijo algo similar en su Metafísica. Los humanos comenzaron a filosofar ahora como el origen por causa de la admiración. Se quedaban perplejos frente a las dificultades más sencillas. Después, progresando poco a poco, llegaron a enfrentar problemas siempre mayores. ahí continúa. Ahora bien, ahora bien, quien experimenta una sensación de duda y de admiración reconoce que no sabe. ¿Ven? O sea, es esta duda, esta sensación ante la inmensidad, nos dicen, "Ay, yo no entiendo, yo no sé lo que está pasando". Y acá Kant, en, digamos, hay como cinco grandes filósofos en la historia, ¿verdad? Bueno, hay muchos grandes, hay cinco que son los grandes entre los grandes, que son Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y Kant, y Marx. Esos son los cinco grandes. Bueno, Kant nos va a decir dos cosas le llenan de admiración: el cielo estrellado sobre mí y la moral en mí, ¿verdad? Entonces, por eso Sócrates va a decir después, solo sé que no sé nada. Eso significa que, gracias Marco, eh, significa que lo que sabemos, en realidad no es que no sabemos nada, obviamente sabemos, por lo menos sabemos las letras, sabemos leer y escribir, ¿verdad? O entendemos el significado de las palabras. Sócrates lo decía irónicamente, ¿verdad? Él decía, eh,
porque lo que sabemos es muy pequeño en relación a todo lo que podemos llegar a conocer. Imagínense todo lo que es el universo. Si es que no nos extinguimos como especie o no causamos una gran crisis, bueno, no es tan grande la crisis ambiental que causamos porque ya fue causada. Dentro de 200 o 300 años, o quién sabe cuánto, todavía vamos a estar en el proceso de conquista de la Luna, los planetas, a lo mejor no vamos a ir a vivir a otras estrellas en algún momento. Y todavía va a quedar mucho por descubrir en el universo. Somos, digamos, acá en nuestro sistema, por lo menos tal vez en nuestra galaxia conocida, somos la primera especie que logra esto. No sabemos si hay civilizaciones en otros sistemas. Hay posibilidades de que existan civilizaciones similares, pero no podemos saberlo, ¿verdad? No hemos tenido hasta ahora ningún contacto con otras civilizaciones. Solo sabemos que estamos nosotros, los animales, las plantas, los hongos y por supuesto los virus y las bacterias que nos persigan donde nos vayamos, que forman parte de la vida. Y esta admiración ante la complejidad de la vida es muy importante. Y yo les aseguro que algunos de ustedes, si no todos, se habrán hecho cuando eran chiquitos. Y también eso le habrá llevado a este segundo origen de la filosofía del conocimiento, que es la duda, ¿verdad? Porque nos asombramos, nos damos cuenta que hacemos preguntas, que nos equivocamos, eh, buscamos la verdad, ¿m? Nos damos cuenta que no hay seguridad en el conocimiento. Y eso es el segundo origen. Tenemos entonces admiración y dos, la duda o el error, podemos decir también. Cuando me equivoco, ¿por qué me equivoqué? ¿Qué está mal? Otras cosas que se hacen los niños y los jóvenes también. Y les menciono aquí a Pirrón de Ellis, que decía que no podemos llegar al conocimiento. Él, de hecho, negaba, era un escéptico, decía, no se puede llegar al conocimiento. Decía, algunos sofistas le han acompañado con esto, Gorgias, por ejemplo, que decía, nada se puede conocer, perdón, dice, nada existe, pero si algo existe no se puede conocer y si algo se puede conocer no se puede transmitir. Es decir, que yo no puedo lo que yo sé transmitir o enseñar a otras personas. Claro que Borges estaba equivocado, pero tenía sus fundamentos para pensar eso, por el error, por la dificultad de llegar al conocimiento y por lo poco avanzado que estaban la ciencia y la filosofía en su época sobre todo. Bueno, San Agustín también está que cuando era joven fue un escéptico, o sea, estuvo en esa corriente que negaba el conocimiento. Incluso llegó a formar parte de distintos grupos de pensamiento, siempre buscando la verdad. Y eso le llevó a decir esto, si falor sum. Si falor sum significa en latín, si me equivoco, existo, ¿verdad? De lo que no podemos dudar es de que estamos dudando. Y después va a venir un filósofo que se llama Gómez Pereira, que va a decir algo inspirado tal vez en San Agustín, y luego lo va a tomar. Ustedes lo van a conocer por lo que dijo Descartes, o Descartes le dicen por cómo son en español, Descartes es el apellido. Gómez Pereira, que es un filósofo un poquito anterior del año 1500 más o menos, él va a hablar también sobre el conocimiento humano y nos va a decir, conozco que yo conozco algo. Todo lo que conoce es, por lo tanto, yo soy. Voy a poner acá. Conozco que yo conozco algo, todo lo que conoce es, luego o por lo tanto yo soy. Esto lo va a resumir Descartes y va a decir el cogito ergo sum, que significa pienso, por lo tanto existo. Esa es la prueba de mi existencia, ¿verdad? La duda o el pensamiento me va a llevar a pensar, a demostrar mi existencia. Y lo interesante de Descartes es que va a decir, ¿por qué tenemos esa duda? Bueno, tenemos la duda porque los sentidos nos engañan. Es decir, uno ve el mar de un color, después cuando se acerca hasta otro color. Uno piensa que le vio al bombero, había sido que era tu tío que estaba silbando nomás. Eh, Uno huele una comida y le parece que tiene un cierto aroma, luego lo prueba y no era lo que uno pensaba. O sea, muchas veces nos equivocamos, los sentidos nos hacen confundirnos. Hace poco escuché sobre unos experimentos que hicieron sobre el color verde, por ejemplo, que en algunas tribus, lo que nosotros le llamamos verde para ellos son varios colores, ¿verdad? Lo que nosotros decimos verde azulado, pero para ellos es otro color.
Y bueno, y que ellos tenían un color, un nombre que le daban a los colores que para un occidental era casi imposible distinguir, era muy difícil. Para nosotros veíamos los dos iguales y decían, no, este es tal cosa y este es tal cosa. Y también han probado con algunas tribus donde no existe el azul, porque el azul no se da en la naturaleza, en el azul puro al menos, muy difícil de encontrar. No sé si existe realmente en la naturaleza así a simple vista, por lo menos en el día a día no lo vas a encontrar. Entonces algunas tribus no tenían el azul y cuando ellos veían algo azul le decían verde, porque no tenían en su lenguaje esa palabra azul. Bueno, eso es los sentidos se adaptan a nuestra realidad, a nuestro conocimiento. Otra cosa es la indistinción del sueño vigilia, como decía Descartes. A veces no sabemos si estamos soñando o si estamos despiertos. ¿Verdad? Si yo sueño que estoy en clase de epistemología leyendo un libro, después cuando me empiece no voy a saber, voy a estar, ¿será que estoy despierto? ¿Será que estoy soñando todavía? O la hipótesis del genio maligno, que después, esta hipótesis del genio maligno, las hermanas Wachowski van a combinar con el mito o la alegoría de la caverna de Platón y va a salir esa película tan famosa que se llama Matrix. El genio maligno básicamente, Descartes dice que puede existir un, ¿cómo se llama? Como un diablito o un mago que nos engaña, nos hace bien una realidad virtual o una realidad fantasiosa, nada más por divertirse, ¿verdad? Realmente no es la realidad que nosotros creemos. Entonces, Descartes va a decirlo, mientras dudaba, tropecé con la certeza del propio yo que dudaba y dedujo que si dudaba era porque pensaba y por tanto existía, porque no podía dudar sin pensar ni pensar sin existir. O sea, no importa que nos equivoquemos, nos estamos equivocando porque existimos. Esa es la prueba de nuestra existencia. Descartes le va a llevar a un extremo, después le va a decir que incluso es la prueba de la existencia de un Dios, ¿verdad? Porque el Dios no va a permitir que un genio maligno te engañe, o al revés. Podemos estar seguros de que el genio maligno no existe o no nos está engañando porque tiene que haber un Dios que esté garantizando nuestra verdad. Bueno, eso lo decía Descartes como cristiano. La tercera fuente de la filosofía es perdón, sí, la tercera fuente psicológica es la ausencia de prejuicios, dejar atrás nuestras falsas creencias, las ideas que tenemos sobre las cosas, los pensamientos que no están fundamentados, y eso nos va a llevar al pensamiento libre, a la libertad. Las pasiones y los prejuicios son los que gobiernan el mundo en nombre de la razón, dice John Wesley. Si nos dejamos llevar por nuestras pasiones y por nuestros prejuicios, entonces no es posible hacer un mundo bueno o mejorar las cosas. Ahora tenemos que tener posibilidad de superar el miedo, el odio, de superar las falsas creencias que tenemos sobre otras personas, sobre otros pueblos. Bueno, y por último están las situaciones límite. Voy a poner acá número 3, ausencia de prejuicios. Y 4, situaciones límite. ¿Qué son las situaciones límite? Son cuando en la vida nos encontramos hasta antes acontecimientos que nos ponen una barrera, ¿no? Es decir, no podemos, son cosas que no podemos evitar, no podemos ir más allá. Y supónganse que pasa esto con la enfermedad y la muerte principalmente. O sea, no podemos evitar la muerte, no podemos evitar enfermar, no podemos evitar que nuestros hijos estén enfermos, no podemos evitar eh, tener a veces un vacío existencial incluso ante la realidad, ante la vida. No sé si Janina quería decir algo o me salió nomás acá. Noelia era así. Noelia, adelante. Sí, fui yo, profe. Y con respecto a este tema justamente de las situaciones límite, tiene también, hay también una diferencia de acuerdo a cada individuo, pero esto pasa con el correr de los años a base de la experiencia. Actualmente lo que para mí puede ser una situación límite, para una persona que tenga más edad que yo, ya no va a ser lo mismo y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, nunca es equitativo, o sea, nunca es estático, va Sí, sí, sí. avanzando. Eso nomás Sí, lo que quería. aprendemos es a lidiar, ¿verdad? Sí, Aprendemos a lidiar. La muerte siempre es una situación límite, no importa que sepas lidiar o sepas cómo controlarte, cómo manejar, o que te acostumbres a la muerte si sos alguien que vive en una guerra, por ejemplo. y Igual es ahí una también situación.
ahí también, profe, ¿verdad? Es diferente cuando la muerte es repentina, o sea, de un ser querido. Claro que por más que sea una enfermedad, uno nunca va a estar preparado, pero cuando hay una etapa, un proceso de enfermedad, pues es un poco más, no sé si llamarlo fácil, pero como que ya está, eso es nuestra conciencia, ¿verdad? Pero sin embargo, si Ajá. pasa por un accidente, un asesinato, cambia totalmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es importante mencionarlo también, que la forma de enfrentar las situaciones límites nos configura nuestra existencia y fíjense cómo nos lleva a reflexionar y a hacer filosofía, porque sobre todo en estos acontecimientos más trágicos, ahí se nota más, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Qué es la vida? ¿Seguirá existiendo en otra manera, en el más allá? ¿Se reintegró a la tierra, verdad? El otro día estuve leyendo que Mario Casartelli, por ejemplo, se estaba quejando de todo el adorno y todo esto, no sé qué, pues habían puesto de oro ahí en el cajón para la despedida de la reina de Inglaterra. Y él decía, cuando yo me muera, métanme en una bolsa o en un féretro de madera sencilla y entiérrenme para seguir aportando, ¿verdad? Para que mi cuerpo lo coman los gusanos y esto es el ciclo de la vida, ¿verdad? Digamos, eh, es una forma muy filosófica de enfrentar la realidad. Y hay muchas formas y nos lleva a hacer preguntas, no solamente la muerte, ¿verdad? La angustia existencial, ¿verdad? O el dolor. Eh, ¿Cuánta gente se pregunta por qué tiene que haber niños que nazcan con VIH, por ejemplo, o que tengan que morir a causa de eso? Porque ya hay medicina. Porque hay chicos inocentes que tienen que pasar por enfermedades que le hacen sufrir toda su vida y que no pueden llegar a ser adultos. A eso te lleva a cuestionarte tus creencias religiosas, tu creencia en la vida, tu creencia en el más allá. Y por supuesto, como dijimos, es un origen de la reflexión y del conocimiento. Por eso están estos cuatro acá. El asombro ante la realidad, la duda, la ausencia de prejuicios y las situaciones límite. Ven que se está volviendo más interesante, ¿verdad? Cuando entramos más en la filosofía. Sí, profe, y también cuando pasa, por ejemplo, con la reacción, cuando pasa un accidente, ¿verdad? Una compañera de trabajo tuvo un accidente, un choque, ¿verdad? Y ella gritó, saltó, pataleó, mientras que su marido estaba así como que en un estado de shock, no sabía cómo irse, dónde, pero ella sí, entonces son totalmente reacciones diferentes, no importa ahí el género, la edad, nada Sí, no se sí. involucra ahí. Sí, eso puede estar relacionado a lo genético, pero aunque no es algo en nuestra materia para su manejo cotidiano, nomás le digo que se puede aprender a controlar, ¿verdad? Ujú. Los bomberos y los rescatistas, la Guardia Civil lo saben muy bien. Uno tiene que aprender a prepararse para las emergencias y para las situaciones límite. Obviamente alguien que no pasó por algo así o no tiene una instrucción, un entrenamiento, lo mejor ve a alguien que se rompe el brazo, se saca el hueso al lugar, se va a quedar estático. Pero si uno se entrena o sigue ciertas prácticas, incluso si lee, hace ejercicios, uno va a aprender a cómo reaccionar, ¿verdad? Y pasa ante cualquier cosa, pasa. De repente hay un incendio. Yo sé que acá en Paraguay hay un incendio, todo el mundo va a salir corriendo. Pero si en México hay un incendio, la gente que hace se levanta, junta las cosas necesarias o si no tiene nada necesario, deja nomás en su pupitre. Estamos hablando de un aula, ¿verdad? Y tranquilamente se va a buscar la escalera más cercana y se baja en orden, ¿verdad? Porque los mexicanos están entrenados. Bueno, lo mismo pasa en Guatemala. Los guatemaltecos difícilmente te van a gritar o van a armar escándalo ante una emergencia, porque ellos toda la vida pasan por entrenamiento, ¿verdad? Porque están en una zona sísmica. Y eso es algo una cuestión de prepararse nada más. Es algo que hace mucha falta. Y ustedes como profesores les voy a pedir, o como futuros profesores, el entrenamiento en la gestión de riesgos. Es muy importante que se haga. Puede salva vidas, no es que puede salva vidas todos los días. Y tiene mucho que ver con la seguridad vial también. Bueno, estamos hablando del origen psicológico. Sí, Alicia, antes de pasar al próximo tema. Profe, yo por ejemplo tengo un hermano bombero voluntario y yo quise organizar entre mis compañeros de trabajo de la facultad unos cursos de primeros auxilios y nunca tuve quórum, nadie quería hacer, ellos no van a hacer por un grupo menor de 10 personas.
Y eso, Mm, por ejemplo, yo creo que los docentes creen que no es importante o que no les va a pasar. Y nosotros estamos tratando con seres humanos y estamos tratando con vida. En cualquier momento puede pasar algo y podemos no saber cómo actuar. O sea, yo creo que es culpa del docente también que no cree que le puede pasar eso en algún momento. Bueno, también puede ser porque en la formación docente, no sé, ahora en el INAE sí estamos implementando muchísimo, hay mucha exigencia de hacer gestión de riesgo. Beatriz Castillo, Buen día, profesor. hola. Nosotros en el Ministerio de Hacienda tenemos nuestra brigada de emergencia. Nosotros una vez al año intentamos, ¿verdad?, que todos los funcionarios practiquemos salir ordenadamente en caso de incendio o de algún siniestro si Ujú. sucede en el edificio. En el edificio central y los demás edificios también tienen su brigada de emergencia. Ajá, mira, pues eso está muy interesante. Sí, Por lo así. menos que ustedes lo estén haciendo. Sí, y es mucho controlar las emociones también, porque la primera vez había gente que no sabía que era un ejercicio y salieron corriendo los vendedores ambulantes que estaban alrededor del edificio porque se hizo un simulacro con humo y se veía una persona pidiendo auxilio en el balcón y muchos de Ah, los que porque no estaban sabía. alrededor salieron corriendo y los funcionarios sí salimos todo ordenado y cada uno tenía un área que dirigir y sacar ordenadamente a cada funcionario. Pues sí, ya me imagino lo que habrá sido. Sí, así mismo pues, pero Pero es una falta de previsión también, porque cuando haces simulacro tenés que prever que van a haber extraños y vendedores. sí, se avisó, profesor, se avisó en el diario y se avisó a la municipalidad y a los bomberos. Estaba todo avisado. Ah, bueno, pero eso pues Sí, no son la forma de llegar a los vendedores. Eso, ellos sí. de otra manera le tenés que avisar. Sí, había turistas también que dijeron, Sí. llamen a 911, se quema el edificio. Muchos turistas se posaron ahí a sacar Ajá. fotos. Es un error de comunicación. Fíjense Sí, cómo hay que adaptar las cosas a la realidad. sí, así mismo, profesor. Pero Qué experiencias que tienen. Hay que escribir un libro un día sobre toda esta experiencia docente. Bueno, vamos a ver que ya dijimos el origen psicológico y nos vamos al origen histórico, ¿verdad? La filosofía surge en realidad en distintas civilizaciones, pero son los griegos los que hacen el salto del mito al logo, es decir, ellos superan la mitología, la forma de pensar fantástica que tenían los antiguos, y en el siglo VII la filosofía se empieza a volver totalmente racional. Filosofía, ¿verdad? En el 7 antes de la era común, se independiza o se crea prácticamente, se crea históricamente. Eh, Dijimos que los primeros homínidos ya hacían filosofía, ¿verdad? Incluso antes de los Homo sapiens probablemente ya reflexionaban, pero acá en Asia Menor, en las costas griegas, en Jonia, los milesios se preguntaron por el arjé. ¿Qué sería el arjé? El principio de todas las cosas existentes. Es una reflexión sobre el universo. El cosmos, decían ellos. Cosmos quiere decir orden en griego. Eh, Acá no tiene los nombres, pero le voy a poner. El primer filósofo fue Tales de Mileto. Luego vino Anaximandro, que fue su discípulo. Y luego vino Anaxímenes de Mileto. Y ya luego tenemos a varios. Anaxágora. Anaxágora, lo voy a poner acá. El otro famoso Pitágoras, que es un presocrático. Demócrito, que habló de los átomos, o sea, que descubrió que el arjeo, el principio de todas las cosas, eran los átomos. Profe, Después y tenemos a Empédocle. Sí, estuvieron también ahí presentes los falsos filósofos que eran los sofistas. sí, 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 sí. Solo que ellos son un poquito después, ellos son como 100 años después. Y no sé si llamarle falsos filósofos, en realidad eran filósofos que tenían una concepción muy diferente sobre la verdad. Ellos decían, bueno,
que la verdad prácticamente depende de cada pueblo o cada persona y que entonces lo que importa es aprender a convencer. No tanto buscar la verdad, sino saber cómo convencerle al otro de lo que vos crees. Y por eso le llamaban falso, ¿verdad? Pero sí, eran filósofos también, los sofistas. Y ellos ya son de la época de Sócrates, o sea, se les llama socráticos. Socráticos, entre los socráticos tenemos a los sofistas, por la época, ¿verdad? Y por supuesto, Sócrates, haciendo una S, hace miles de años. Pues básicamente eso es cómo surge. Luego la filosofía va a ir generando distintas subdisciplinas. La primera subdisciplina es la cosmología y la segunda es la que crean prácticamente los sofistas, o sea, ese es su gran aporte, que es la ética o filosofía moral, le dicen algunos. Ética es lo más correcto. Y por ahí también el gran aporte de los sofistas es la antropología, ¿ya? La reflexión sobre el ser humano. Eso es la antropología. Entonces, se van configurando y en ese momento estaban todas las ciencias y la filosofía juntas. Ustedes saben, Pitágoras era matemático también y Tales de Mileto, Anaximandro se interesaban también por las estrellas, ¿verdad? En cierta forma eran astrónomos. Incluso Anaximandro llega a decir que los humanos descendemos de los peces. Imagínense, en esa época ya se dio cuenta que los humanos descendemos de los peces. Sí, bueno, no exactamente descendemos de los peces, sino que las primeras formas de vida se cree que estaban en el agua y que luego pasaron a la tierra, que es algo que Anaximandro ya se imaginó, ¿verdad? Haciendo reflexiones mentales. Y Tales dijo algo fundamental. Tales dijo que toda la vida depende del agua. O sea, por eso él creía que el principio de todas las cosas era el agua. Y si bien no es el principio de todas las cosas, es el principio de la vida. No hay vida sin agua. Entonces, en ese sentido, tuvo algo de razón o por lo menos ayudó a hacer más investigaciones concretas después. Bueno, eso es lo que está pasando toda en la primera época que le llamamos primera ola. Después ya tenemos estas segundas olas. Quiero ver si no me salté nada. Acá nada me dice que el conocimiento es acumulativo, que es social, pero no todo el conocimiento es correcto, ni tampoco el conocimiento avanza así, digamos, subiendo una escalerita, sino que hay retrocesos, reconfiguraciones, se reúnen conocimientos, se encuentran pueblos y mezclan sus culturas. Por eso la cultura es más cómo lo hacemos y no qué tenemos, ¿verdad? La cultura no es que usemos el maíz, la cultura es la receta. Bueno, en el caso de Paraguay, digo, la cultura paraguaya no es precisamente usar maíz, sino que la receta para hacer el chipaguazú, para hacer la sopa paraguaya. La cultura no es que bailemos, o sea, la cultura sí es bailar, pero la cultura paraguaya no es solo bailar, sino que es la forma en que se bailan las polcas, la forma en que se baila la avanzada y la guarania. ¿Ah? Y después hay culturas regionales otra vez, cómo se pronuncian tales palabras, qué se hace en tal pueblo, cómo se hace algo Los chinos inventaron el fideo, ahora pues nosotros conocemos las pastas más por los italianos que por los chinos. Entonces tampoco hay que pensar, tampoco los pueblos tienen su forma de apropiarse de la cultura, pero apropiarse no es adueñarse. No, nadie se puede enojar porque en Misiones, o no se debería enojar porque en Bolivia coman en Santa Cruz algo muy parecido a la chipa, ¿verdad? O porque en Brasil se tome tereré. Solo que no es igual, ¿verdad? El tereré que toma en Brasil tiene otro tipo de yerba mate. A mí no me gusta. Así como la polca paraguaya, profe. ¿Eh? Así como la polca paraguaya. Y bueno, pero también en la polca fue redactada en Argentina y se le llama chamamé. Y ya no es igual, ¿verdad? Tiene un ritmo parecido. No es exactamente lo que nosotros conocemos como polca. Sí, pero siempre sufre una alteración cuando una civilización, una sociedad se apropia de una cultura. Siempre Sí. le da su toque particular. Sí, sí, sí. De hecho, la polca paraguaya es como una mezcla entre los ritmos guaraníes con la música que vino de Europa. Esos sonidos de tambores, esa cadencia que tocaban los guaraníes, fue la que influyó para la creación de la polca. Y bueno, y luego la guarania. La guaraní y la avanzada también están muy influidos por la polca.
De hecho, si alguno de ustedes sabe tocar guitarra, vos haces un rajido para la polka y ese rajido lo haces más lento y ya es guarania. ¿Verdad? Prácticamente es la misma forma de tocarla, solo que en distintas velocidades. Y bueno, y acá tenemos lo último para hoy, la fuente de generación de conocimiento, o sea, dónde podemos buscar conocimiento, crearlo. Tenemos las investigaciones, los libros, diálogos temáticos. Hay distintas formas de diálogos temáticos, ¿verdad? De distintas formas de estudiar las cosas, de hablar. Lo que nosotros estamos haciendo podemos considerar una forma de diálogo temático, ¿verdad? Porque son clases en la educación sobre temas específicos, ¿verdad? Hay ciclos de diálogos, de conversaciones sobre cultura, arte, ciencia. Y bueno, y tenemos también ahí los encuentros científicos y culturales, los seminarios, congresos, y por supuesto los medios de divulgación, que tendríamos los medios de comunicación, la revista especializada, internet, entre otros. Bueno, creo que eso es todo lo que tenemos en la unidad 1. Ya les va a facilitar para hacer sus tareas. Voy a abrir, de hecho, la tarea acá para mirar. La tarea 2, como les dije, es comentar nada más los normas APA. Van a tener tiempo el próximo sábado porque es asueto. Este miércoles también creo que en muchos lugares no se trabaja. Sí, porque es Día de la Juventud. Entonces algunos van a tener tiempo para ver el video. Yo quiero que vean las 2 horas porque en serio les va a servir. Y de hecho voy a habilitar la próxima semana un espacio para que hagan preguntas sobre el tema de las normas APA, sobre las dudas que le haya quedado luego de ver el video. Y bueno, voy a ayudar a disipar eso. A ver, en el cuestionario habla de Toffler, origen de la filosofía, ya hablamos. Esto es mucho de su opinión. Hay una pregunta que ustedes tienen que poner lo que ustedes opinan. ¿Por qué es importante estudiar y actualizarse? ¿Y qué elementos intervienen en el conocimiento? Eso es lo único que no repasamos todavía, pero está ahí al final. Les voy a mostrar nomás por las dos. Está al final. Ustedes pueden usar otros materiales, ¿verdad? Solo que este es más directo. A ver. Acá está. El conocimiento es la relación entre un sujeto que conoce. Todavía no están viendo. Ahí ven. Y un objeto o varios objetos que son conocidos. Vamos a compartir. Ahí está. Solo que hay algo extraño ahí. A veces el objeto que conoce puede ser el propio sujeto conocido. A veces podemos estudiarnos a nosotros mismos. Pero digamos que hay 4 componentes. El sujeto conocente, el objeto, fenómeno, hecho. La operación cognitiva, es decir, el proceso por el cual nosotros tratamos de meter en nuestra mente, internalizar, explicar la realidad. Y la imagen que tenemos del objeto del hecho, ¿verdad? Es cómo reproducimos a través de imágenes, de conceptos, de palabras, de ideas, la realidad, ¿verdad? La representación interna, ¿verdad? Estos son los 4 elementos del conocimiento. Y acá tenemos una de tantas definiciones, ¿verdad? El conocimiento es un intento de formarnos una imagen mental que refleje o representa la realidad o a las verdades. Entonces, las creencias, la opinión, las emociones, la fe y las ilusiones no son conocimientos, son eso. Una opinión es una opinión, una creencia es una creencia. El conocimiento es cuando tratamos ya y logramos representar la realidad externa a través de nuestra mente. Acá tienen una imagen que tomé de Wikimedia Commons. Ahí abajo dice la fuente. En estilo APA no se pone la palabra fuente abajo. Nada más que yo este libro no hice con estilo APA. En estilo APA se pone nota tomado de tal parte, ¿verdad? Pero bueno, al ponerle fuente, aunque esté usando otro estilo, ya estoy respetando el procedimiento científico. Ya. La unión entre lo que nuestras creencias, o sea, lo que creemos con la realidad y las verdades, eso es el conocimiento. Nuestras creencias erróneas son esas creencias y nuestras creencias correctas, digamos, son lo que es la verdad. Y a lo que más propiamente le podemos llamar conocimiento. Acá tienen la fuente de todo completo, ¿verdad? Que sería este libro lanzado en 2019. Y acá hay algunos sitios donde pueden entrar. Vamos a ver si están funcionando. ¿Alguien tiene una pregunta? Isabela, adelante, Isabela. Profe, una consulta. Viste, por ejemplo, en la guía de trabajo,
por ejemplo, como dijiste que esta pregunta, ¿por qué es cada vez más importante estudiar, así como actualizarse, es una pregunta más bien personal? Ujú. Pero, por ejemplo, ¿qué es el conocimiento y qué elementos intervienen en él? En ese tipo de ítems, nosotros podemos, por decirlo así, entre comillas, copiar de tu material o tenemos tipo que reinventar un concepto y hacerlo con nuestras palabras. Muy buena pregunta. Pueden hacer las dos cosas. Nada más les voy a pedir que si copian el material pongan entre comillas. Ah, ¿No? ok. Pongan entre Genial. comillas y si pueden, supónganse que pone el conocimiento. Voy a usar las comillas correctas, ¿verdad? El conocimiento, bla, 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 bla. Cierran las comillas y entre paréntesis la página. Ahí las puse. Ah, bueno, no, no están bien mis paréntesis de cierre. Voy a poner no, pero ya saben a qué me refiero. Si no lo hacen, no importa, porque yo sé que sacaron de ese material, pero yo les aconsejo que lo hagan para ir entrenándose en cómo hacer las citas, ¿verdad? Si Isabela me responde cuáles son los elementos del conocimiento y saca de mi libro, yo sé que está sacando de mi libro, no es plagio, ¿verdad? Porque yo le dije, lean el libro y hagan las respuestas. Pero si quieren poner entre comillas y poner las páginas mejor, porque así ya se van acostumbrando a cómo, porque en su tesis tienen que ser así. En ese sentido, yo le dije hace rato a Alicia, un corrector de estilo te puede mejorar la bibliografía, pero no te puede hacer completo. O sea, vos le tenés que decir como mínimo, use tales libros, tal frase sacó tal libro, o sea, y no todas las personas recurren a correctores de estilo para sus tesis, ¿verdad? Algunos de ellos mismos prefieren hacerlo. Incluso existe una herramienta que se llama Zotero, está Mendeley. Yo les voy a enseñar Zotero ahora en una de las clases a usar, que le facilita la vida, ¿verdad? Vos le cargas ahí el ISBN o le cargas ciertos datos sobre los libros y ya, ¡puf!, te sale todo formado siguiendo las normas APA. Ok. Y profe, otra cosita, vos dijiste que la tarea 2 va a ser comentar el Sí, video, sí. ¿verdad? ¿Y vamos a tener una guía para eso o solo tenemos que ver el video de 2 horas y después comentar? Sí, va a haber una guía de indicaciones de cómo pueden comentar, que va a decir, bueno, tienen que tener un mínimo de tantas palabras, Ah, ok. tienen que hablar sobre estos temas o tienen que responderse estas preguntas. Sí, va a ser una guía básica de cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Para qué? Porque esa guía lo que me va a garantizar es que vean el video, que no sea que vean 5 minutos y eso nomás sea su comentario. Ok. Y yo quiero que vean, no porque quiero que sea famoso el video, sino porque es muy necesario para la vida académica de ustedes, ¿verdad? Ok. Y profe, una última cosita. ¿Qué número de tarea es o me perdí ya con aquel tema de la música? No recuerdo bien qué era. Sí, sí, sí. Eso está tipo... Eso eh, voy a poner después, eso van a tener más tiempo para hacer. Esa ok. tarea es muy corta. Ok. Ok. Estaba como parte de la tarea 1, pero yo ahora la tarea 1 dividí en 2 pedazos. Les dejé como 1 hora lo que es el análisis del texto y va a quedar como 2 o 3, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, la 2, esa del análisis de la canción, que es el escaramujo. Es algo muy sencillo, eso tiene como una página y media nomás el análisis. Y el Ok. tercero sería el de APA, ¿verdad? Pero es nada más porque partí en 2 la tarea para que les sea más sencillo hacer. O sea, eso no vamos a hacer todavía entonces. Pueden hacerlo ya si quieren. Yo les voy a poner ya, porque como el próximo sábado tenemos libre, entonces yo les voy a poner las 3 tareas y ustedes van haciendo a la medida de su posibilidad. Les voy a dar muchos días para hacer la tarea 2 y 3. Dale. Gracias, profe, por todas las aclaraciones. Dale un gusto. Yo les aconsejo que lo vayan haciendo, ¿verdad? Y a ver, la próxima clase, ¿qué fecha es? 31. No, hay 31 de septiembre, 1 de octubre. 1 de octubre podemos tener las 9, de 9 a 11 otra vez. ¿Les queda bien? Sí, profe. Bueno, después, el 8 de octubre creo que viajo a España. Todavía no sé. Entonces, ese uno les voy a avisar cómo hacemos con nuestra clase, si vamos a tener más temprano, si voy a dar desde el avión. Imagínense, uno no se puede, eso porque no tenés espacio, está todo así apretado. Pero si salgo a la tarde, por ejemplo, puedo dar toda la clase y después me voy al aeropuerto. Puede ser. No, pero ese 8 tengo que dar una conferencia también. No voy a tener no va a ser a la mañana el viaje.
no puede coincidir con la conferencia. Tal vez vamos a tener clases más temprano porque la conferencia es de 10 a 12 horas. Es con la UN, justamente es parte de curso sobre derechos humanos de la UNA y es sobre derecho a la educación. Acá les pongo conferencia. Voy a ver si creo que se transmite por YouTube y le voy a pasar el enlace para que participen. Y entonces no, yo voy a tener que estar ese día porque tengo que dar esa conferencia. Entonces podemos dar nuestras clases si les queda bien antes de la conferencia, tal vez las 8:30 empecemos. Bueno, quedamos para dentro de 15 días. Sí, Leonardo, perdón. Sí, igual podemos empezar más temprano, no sé, para que usted tenga mayor libertad de organizarse luego. Sí, yo creo que sí. Creo que sí, no sé qué va a pasar. Si me toca vuelo Solema, tendrán que cambiar la conferencia. Pues, yo no sé, la conferencia se puede cambiar de fecha. Bueno, vamos a verlo. Yo Porque para la con próxima clase yo voy a estar seguro. las otras materias iniciamos 7:30, profe. Ah, bueno. Entonces vamos a empezar más temprano nomás. Sí, sería una salida muy Aunque buena. no sé qué opinan los demás compañeros, no sé qué dicen al respecto. De hecho, que es mejor, profe, que iniciemos más temprano. Estábamos ya acostumbrados a empezar a las 7:30, hasta las 9. Bueno. Sí. Sí, Voy a mucho hacer- mejor. Mucho mejor. Profe. Yo no estoy tan acostumbrado a la clase los sábados temprano porque los viernes tengo reunión de consejo hasta muy tarde a veces. Y después, entre que llegar a casa, acostarle a los niños y todo eso. Pero sí, Yo creo, vamos muy temprano. profe, yo creo que a las 8 es un horario bastante razonable Está bastante bien, ¿cierto? en general para todos. O sea, porque a nosotros nos favorece más temprano, pero de repente a vos no. Entonces, tipo, para que sea favorable para todos, yo pienso que a las 8 es un horario bueno. Muy bien. No, Vamos a considerar ese horario entonces para la no próxima. existe, profe, la posibilidad de tener clases un poquito más temprano en general, no específicamente para la fecha citada o precitada. Y sí, vamos a adelantarlo las clases desde el 8. Porque a todos nos conviene. Uno lo que vamos a tener todavía a las 9, pero después ya vamos a adelantar. Sin problema Sería eso. las 8 el nuevo horario, entonces ya general. No, pero desde el 8 de octubre. Sí, por eso, sí, desde el 8. Porque después, a ver, las 8 de la mañana de España son las 1 de la tarde, ¿sí? No va a tener ningún problema para dar clases a esa hora. Tengo que tener internet nomás ya en la casa donde me quede. Porque si no me tendría que ir a la facultad a dar clases. La facultad no se abre sábado tarde. Vamos a dar las 6 de la mañana. Ahí sí que ya no se anda que Profe, pongo nomás a consideración, pero porque viste que como vos decís, te está yendo del otro lado del charco, ¿verdad? Entonces, digo, nomás a poner a consideración después, a lo mejor lo piensan los compañeros y por ahí tenemos dificultad, podemos ¿no? también tener por lo menos esa clase grabada, ¿verdad? Y hacer nuestras consultas ahí, como veo que hay muchos videos que hacen también los profes, entonces se podría, una última alternativa en el caso que por ahí tengamos demasiada dificultad con el tema de los ajustes. Sí, pero no creo, mira, no creo que haya problema. Sábado yo voy a encontrar allá algún profesor me va a prestar internet, si no hay en la calle. Casi todas las casas tienen internet. Y hay algunas bibliotecas que abren a la tarde también, no va a haber problema con eso. Como le dije, 1 de octubre nomás lo que vamos a tener la clase todavía a las 9 y después ya vamos a atrasar. Y vamos a empezar a las 8 o tal vez las 7, como les quede mejor a ustedes. Vayan hablándolo también si quieren. Porque a mí incluso a las 5 de la mañana me va a quedar bien. Y vamos a consensuarlo, profe, con los compañeros y por intermedio de la delegada le hacemos llegar la decisión final en cuanto al horario. Pero tienen que dar más de una opción, ¿verdad? Pueden ser las 7, las 8, si les gusta ambas. 7, 8, etcétera. Incluso las 9 podría ser seguir. Ya lo vemos, ¿verdad? Hay tiempo todavía para planificar, porque tenemos que tener todo octubre y noviembre todavía clase. No, ¿hasta qué fecha de noviembre es nuestra clase? Estoy mirando acá. Hasta octubre nomás, profe. No tenemos una clase en noviembre, estoy casi seguro de eso. Porque son 7 clases, ahora tenemos
10, 17, 1, 8, 15, 22, 29. Ah, 5 de noviembre. Esa es la última clase. El 5 de noviembre. Sí. Bueno, si tienen alguna duda me escriben. También tienen ahí mi contacto durante la semana, digo. Tienen mi contacto en la plataforma. Les puse. Está el de Facebook. Y está mi correo electrónico también, que me llega al celular, como les dije. Como ustedes usan WhatsApp, yo uso el correo electrónico. Ahí me pueden escribir directo. Y ya les habilito las otras 2 tareas esta tarde para los que quieran ir haciendo. Entonces, muchas gracias por su conexión y por su participación de hoy. Gracias, Hola profe. Diana, ¿qué tal? Ahí ya te veo. Gracias, profe. Hola, profe. Feliz fin de semana. Bueno, gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Tengan un profe. feliz Chau, chau. fin de semana. Nos vemos, Igualmente. compañeros. Muchas gracias, profesor.